amigos televidentes. Hoy en nuestro segmento de Salud Vive Bien vamos a hablar sobre cómo enfrentar la muerte de un familiar, ya sea por coronavirus u otras causas durante la cuarentena, sin la posibilidad de acompañarla en sus últimas horas, ni despedirse o asistir a su funeral. Este sin duda es un proceso aún más doloroso en la situación actual porque lo debemos llevar en medio del aislamiento y de varias restricciones. Pero veamos cómo manejar esta situación en el siguiente reportaje. La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas para un ser humano y en estos momentos es aún más al no poder despedirse como la familia quisiera. Primero tenemos que entender que el duelo es un proceso normal cuando perdemos a algo o a alguien significativo en nuestras vidas. Ahora tenemos que adaptarnos a no tener los ritos que normalmente teníamos como cultura, como acompañar en persona, poder dar un abrazo, por ejemplo, dar el pésame, tener el velatorio también. Una de las claves para atravesar este momento está en dar sentido a ese dolor, permitirnos estar en contacto con él y no evitar o huir de las lágrimas y de los recuerdos. No negar lo que estemos sintiendo, las emociones, los sentimientos, hasta los síntomas físicos, porque este proceso tiene síntomas muy comunes, por ejemplo, sentir vacío, llorar, evitar ciertas cosas o ciertos espacios de nuestra casa que nos recuerden a esa persona que falleció. También tenemos algunas cosas más cognitivas como confusión o ver que todavía está ahí la persona, y eso es normal y tenemos que sentirlo. Es importante adaptarnos a la nueva realidad y buscar algún acto simbólico que nos pueda ayudar a despedirnos de estos vínculos. Por ejemplo, haciendo una carta, luego quemándola, para muchas personas eso es significativo. También podemos hacer un poema, podemos utilizar la tecnología a nuestro favor y tener una reunión virtual con aquellas personas que desearíamos que hayan ido a aquel velatorio en alguna situación normal, para nuevamente celebrar la vida de nuestro ser querido. La parte espiritual y religiosa también es importante para la mayor parte de familias. Sin embargo, el hecho de que no se pueda realizar una misa o un acto presencial no quiere decir que usted no se pueda despedir. El corazón es el lugar en el que se une lo divino y lo humano. Podemos entonces hacer del santuario de nuestro corazón ese lugar para decirles de verdad adiós. Es importante aceptar y afrontar lo que sentimos, ya que además los expertos advierten que bloquear un duelo puede desembocar en patologías como depresión o estrés. Stephanie Paz, 24 horas. Difícil, pero necesario tratar en los hogares, sobre todo cuando hay niños, y eso es justamente lo que quería aprovechar para preguntarte, Steffi, ¿cómo manejar el duelo con los pequeños en casa? Bueno, según los expertos, es importante incluirlos en el proceso y hablarles según la edad. Preguntarles cómo se sienten y no decirles, por ejemplo, no llores o simplemente que esa persona se fue, porque el niño podría creer que va a volver. Por eso deben hablar del fallecimiento claramente y decir que esa persona se queda en nuestros corazones, pero que no volverá. Mientras que los adultos pueden canalizar sus sentimientos a través de una carta o un poema, como vimos en el reportaje, los niños pueden, por ejemplo, dibujar, enviar pensamientos y así ir despidiéndose de poco en poco. Incluso nos explicaba la experta que podríamos ver la posibilidad de contactarnos con la funeraria y pedir que incluyan la carta en el momento de la cremación. También hay niños, por ejemplo, que no podrán exteriorizar sus sentimientos, pero podemos creer que están malcriados o ver que se aíslan. Y estas también son señales de cómo se están sintiendo ante la pérdida de ese ser querido y así poder ayudarlos. Hemos visto que hay varios mecanismos tanto para adultos y también para los niños, pero ¿cómo hablar de la muerte? Bueno, este en realidad es un tema bastante complicado y la experta nos decía que aunque parezca raro o quizás poco sutil en este momento por la situación en la que estamos viviendo, es importante hablar sobre la muerte de una forma clara y directa. Recordar que esto es algo a lo que todos vamos a llegar, por ello es mejor decir la verdad sin necesidad de enmascararla con palabras suaves que no ayuden a entender lo que se quiere decir o lo que nos gustaría. Además, hablar sobre esto ayudará a superar de
mejor forma y más rápidamente las 5 etapas del duelo e incluso brindará alivio a los familiares porque sabrán qué quería esa persona y no tendrán la angustia de que quizás ese familiar al que se está despidiendo no quería lo que usted le pudo preparar durante esta época de cuarentena. Importantes recomendaciones, Steffi, sobre todo para las familias que están atravesando estos momentos difíciles, que han tenido que perder a un familiar a causa del coronavirus. Así que muchas gracias por este oportuno tema y quería consultarte también qué tema tendrás para la otra semana. Coméntanos. Claro que sí, Isa, ya tenemos, algunos temas que nos han pedido los televidentes. Sin embargo, esta semana que viene esté muy atento porque tendremos varios consejos odontológicos para cuidar de nuestros dientes durante esta época de cuarentena, porque no estamos exentos de que por ahí un diente se nos dañe, de que algo ocurra, así que estar muy pendientes. Igual recuerden que si tienen alguna sugerencia, algún tema que ustedes quisieran conocer, pueden escribir a spaz@teleamazonas.com. Gracias, Steffi, te esperamos la próxima semana. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso más noticias. Buenos días. A veces... Escalera al cielo. Parecían muchos anuncios. De hecho, yo promocioné tu